hermanos, espero pueda bendecirles y acompañarles. Una vez más, hemos venido a la iglesia para buscar nuestro Dios. Recuerden que esta es una semana de oración. A nuestro mayor interés en esta semana es acercarnos a Dios a través de la oración. El objetivo de esta semana es acercarnos a Dios y al mismo tiempo prepararnos para la predicación del Evangelio. Recuerden, como decía anoche, esta semana está siendo dirigida por el presidente misionero. Esperamos que el Señor, al finalizar esta semana, podamos dar victoria porque Cristo está con nosotros. ¿Ven? Muy bien. En algunos 15 minutos quisiera reflexionar con ustedes sobre un tópico de vital importancia. Paso. El objetivo por el que estamos orando en el día de hoy es por el perdón de nuestro pecado. Dios tiene poder para perdonar. Dios tiene poder para perdonar. Lo que vamos a hacer en esta noche son tres cosas. Número uno, voy a tocar un puntito dado en la palabra del Señor en el libro de Josué 6 y 7. Luego voy a mencionar varias promesas que Dios nos da en su palabra para perdonar nuestro pecado y luego entonces vamos a hacer un bando de oración. Así que vamos a hacer esto rápidamente. Vayamos al libro de Josué 6. Josué 6. ¿Tenemos todos? Muy bien, lo tenemos todos. Miren, hermanos. Las victorias espirituales de hoy no me aseguran la victoria del mañana. Repito, las victorias espirituales de hoy no me aseguran las victorias espirituales de mañana. Si yo vencí hoy en Cristo, esa no es una garantía de que yo vencería mañana si me aparto de él. En otras palabras, si yo me agarré de Cristo hoy y vencí en su nombre, yo no puedo pretender que por esa victoria yo voy a ganar mañana si me suelto de Cristo. Tengo que mantenerme agarrado de él. ¿Captamos la idea? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo rápido en relación a ello. En Josué 6, se habla de un momento cuando Israel atendió a la palabra de Dios. Josué capítulo 6. Y al atender a la palabra de Dios, entonces Dios hizo maravillas por el pueblo. ¿Cuáles fueron esas maravillas que Dios hizo en favor del pueblo cuando éste atendió a la palabra de Dios? Cuando éste estaba agarrado de Dios. ¿Cuáles fueron las maravillas? Que Dios obró en su favor. Todos conocemos la historia que Dios derribó los muros ¿de quién? De Jericó. ¿Qué nos dice el versículo 1? Jericó estaba ¿cómo? Estaba cerrada, bien cerrada, a causa de ¿quiénes? De los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. La ciudad que estaba fuertemente amurallada. Así que era un objetivo que tenía el pueblo de conquistar esa ciudad. Pero humanamente hablando, nadie entraba y nadie salía. Esa victoria, lógicamente, debía de ser lograda en nombre de Cristo. Así que el pueblo estaba siendo comandado por Josué, siguió las directrices.
Y al seguir las directrices, entonces Dios le dice a Josué, mira Josué, está bien lo que tú estás haciendo. Dile al pueblo que está bien lo que está haciendo. Están siguiendo mis directrices. Dice el verso 2, por seguir mis directrices, entonces yo he entregado en tu mano, ¿a quién? A Jericó y a quién más. Por ser fiel a mí, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Es así entonces que el proyecto duró una semana. En la primera semana, ¿cuántas vueltas el pueblo le dio a Jericó? Una. Perdón, el primer día le dio una vuelta. El segundo día, una vuelta. El tercer día, una vuelta. La sierva de Dios habla de esto en el libro Patriarcas y Profetas, toma de Jericó. Léanse este capítulo. El cuarto día, una vuelta. Dice la sierva de Dios que cuando los habitantes de Jericó estaban viendo que Israel le daba vuelta a la ciudad y todos estaban en silencio, dice que ellos, los habitantes de Jericó, se asustaron. Dijeron, aquí algo grande va a pasar. Porque ese pueblo, el pueblo de Dios, que está dando vuelta, lo está haciendo con algún fin. Aquí algo grande va a pasar. Y lo grande que aconteció fue el séptimo día. En el séptimo día, ¿cuántas vueltas el pueblo le dio? 7 vueltas. Y al terminar la séptima vuelta, véanlo después en su casa, al terminar la séptima vuelta, los muros no cayeron. Hasta que el pueblo gritó con júbilo, victoria. Y dice que cuando el pueblo gritó con júbilo, victoria, los muros de Jericó, ¿qué? Ahora yo pregunto en esta noche, ¿por qué cayeron los muros de Jericó? Volvemos a lo que decía al principio, porque el pueblo estaba siguiendo las direcciones de ¿quién? De Dios. Y que nunca se nos olvide esto. Cada vez que nosotros seamos fieles a los principios divinos, el Señor obrará en nuestro ojo. Si yo le soy fiel a Dios, si yo cumplo con sus mandatos, no habrán obstáculos frente a mí que no sean derribados. Habrán obstáculos, habrán dificultades, pero si yo le soy fiel a Dios, Él irá frente a mí, como dice el libro de Jeremías, capítulo 20, Dios irá frente a mí como poderoso gigante. Si una persona no le es fiel a Dios, miren qué es lo que pasa. Frente a los obstáculos, esas personas se amedrentan, se llenan de miedo. Y entonces los obstáculos vencen a la persona. Lo voy a poner voy a decir de otra forma. Si yo no sigo las direcciones divinas, entonces los problemas acabarán conmigo. Ahora, si yo sigo las direcciones divinas, venceré en Cristo los problemas. Yo fui pastor en una iglesia hace como 17 años y una señora me dijo así: mire pastor, yo no amaba a ese hombre. No amaba a ese hombre, no lo amaba. No quería saber de él, refiriéndose al esposo. No quería saber de él. No quería verlo ni en pinturas, o sea, ni en cuadros, ni en fotos. No quería. Entonces ella me decía, yo quería correrlo de mi casa, pero el hombre me trataba bien. Entonces, ¿qué hago? Quizás ahora nos reímos, pero un problema. La mujer quiere correr al esposo, pero no encuentra cómo porque él la trata bien. Y mire, pastor, eso fue un problema grande para mí.
Cuando ese hombre entraba a la casa y yo lo veía, quería que se vaya. Y frente al problema, frente a esa muralla que estaba frente a mí, valga la repetición, yo empecé a orar. Empecé a buscar a Dios. Puse el problema en la mano de Dios. Le fui fiel al Señor. Y ella dijo así aquella noche, estaba dando el testimonio, dijo, y pastor, hoy yo soy una mujer feliz con mi esposo. Soy una mujer feliz con mi esposo. Yo siempre la visitaba. Una señora ya como de 80 años. Los dos allí ancianitos. Ancianitos. Vencieron la muralla porque se apoderaron de quién. Se agarraron de quién. De manera que no se nos olvide nunca este concepto. Las murallas van a caer, los problemas serán derribados, siempre y cuando le seamos fieles a quién. Le seamos fieles a Dios. No habrán problemas que te destruyan a ti y tú te agarras del Señor. No importa que sean problemas en tu hogar, con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos. No importa que sean problemas económicos. No importa que sean problemas de malos pensamientos. Hay muchos cristianos que tienen problemas de malos pensamientos, de cultura. No importa que sea asunto de inclinación a la depresión o a la frustración o a los prejuicios. Hay muchas personas que tienen prejuicios, que se forman preconceptos y toman una determinación de alguien por solo prejuicio, capricho. Entonces, no importa cuál sea el problema, si sean defectos de carácter, si nosotros nos agarramos de Dios, todas esas cosas van a desaparecer en su nombre. Amén. Bien. Josué 6, una victoria. Ahora el panorama cambia en el capítulo 7. ¿Qué pasó en el capítulo 7? Y déjenme decirles que eso fue rápido. Días después. ¿Cómo empieza el capítulo 7? No lo vamos a leer entero porque ya estamos acabando. ¿Cómo empieza el capítulo 7? Israel, ¿qué? Cometió pecado. Pero ¿cómo termina el capítulo 6? ¿Con una qué? Con una victoria, hermanos. ¿Caen los muros de quién? De Jericó. Pero ahora vemos que momentito después, capítulo 7, verso 1 dice que Israel pecó. Israel pecó. Ahora, cuando Israel peca, simplemente es porque rompió el pacto, fue infiel, no fue obediente. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas pecaron? ¿Cuántas? Una, ¿cómo se llamaba? Acán. Pero la culpa le cayó ¿a quién? Miren, hermanos, la sierva de Dios dice en el libro Patriarcas y Profetas que por el pecado de un hombre, la maldición descansará sobre la iglesia. ¿Por el pecado de quién? Por el pecado de uno, la maldición de Dios descansa. Acán pecó, fue el que pecó y lo hizo ocultamente. Pecó, se quedó callado. Pero empiezan a verse los reflejos. Dice la Biblia que ahora el pueblo va a una pequeñita ciudad que se llamaba ¿cómo? Pequeñita ciudad. Pero dice la Biblia que cuando el pueblo va, acuérdense que hay un ¿qué? Ahora hay un pecado ¿qué? Oculto. Un pecado, un anatema, o sea, un pecado oculto. Y el pueblo va a Jai. Pero cuando el pueblo va a inspeccionar a Jai, ¿qué pasó? Los de Jai, ¿qué hicieron? Mataron
a varias personas de los hijos de Israel. En otras palabras, el pueblo de Dios siendo vencido por el pueblo enemigo. Cuando Josué se da cuenta de esto, ¿qué hace Josué? ¿Qué hace Josué? Dice la Biblia que Josué empezó a llorar. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 7, específicamente el versículo 6. Bueno, el versículo 5, 7:5. Los de Jai mataron de ellos a 36 hombres. Al pueblo enemigo, destruyendo al pueblo de Dios. Mató a 36 hombres y lo persiguieron a los demás. Dice el verso 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. En otras palabras, lo que hace Josué es, se pone a llorar, se vistió de saco, de cilicio, y dice el verso 7, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? O sea, se está lamentando Josué. Verso 8, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Está afligido, está angustiado Josué. Déjenme decirles algo. Si bien es cierto, hermano, frente a un pecado oculto, yo tengo que lamentarme, no es menos cierto que por el simple lamento, yo debo de estar conforme. Yo no debo solamente lamentarme. Si alguien comete un pecado, se queda callado y sigue cometiendo pecado, si se lamenta, está bien que se lamente, pero por el simple hecho de lamentarse, no es que la situación va a cambiar. Después del lamento debe de venir el esfuerzo para dejar de pecar. Josué se está lamentando, Señor, mira, tu pueblo que venció a Jericó hace varios días, ahora un pueblo pequeñito mata a 36 de nosotros. Mira, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y está llorando. Ahora miren cómo Dios habla a Josué en el versículo 10. Jehová le dijo a Josué, levántate, levántate. ¿Por qué te postra así sobre tu rostro? Israel, ¿qué? Verso 11, Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les mandé, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus hijos. Levántate, no te lamentes, que hay pecado. Dice el verso 12, y mientras haya pecado, verso 12, Israel no podrá hacer frente a sus, sino que delante de sus enemigos volverá la espada. Entonces le dice, levántate, hay un pecado, y ese pecado debe de ser erradicado. Y el pueblo no podrá hacer frente delante de sus enemigos hasta que ese pecado, ¿qué? Sea eliminado. Verso 13, levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Santificaos para mañana. Tres cositas, con esto voy a terminar. Esta cortita tres cosas. En relación a este capítulo 7. El primer punto que quiero señalar en esta hora es que habrán desgracia. Habrán pérdida cuando el pecado se esté acariciando. ¿Están captando la idea? Si yo personalmente
acaricio un pecado, caeré en ruina. Si tú acaricias un pecado oculto que crees que nadie te está viendo, te estás relajando a ti mismo. Si tú acaricias un pecado pensando que nadie te está viendo, ya está en ruina. Ya está en ruina. Caerá en ruina. Y eso lo prediqué yo el sábado pasado. Cualquiera que intente vivir lejos de Dios está construyendo su bancarrota. Va a la bancarrota, quiebra. Entonces, lo primero que quiero que tengamos pendiente es acariciar un pecado es sinónimo a ruina. Y déjenme decirles algo, hermano. Si bien es cierto que nuestra naturaleza es pecaminosa, de esto José dio un tema el viernes sobre la doble naturaleza. Un buen tema que dio José el viernes. Si bien es cierto que mi naturaleza es pecaminosa, no es menos cierto que la misma debe de estar sometida por el poder del Espíritu Santo. Yo no debo darme el lujo de acariciar malos pensamientos. Yo no debo de darme el lujo de acariciar el pecado, porque eso es ruina. Y si yo creo, o mejor dicho, si yo me mantengo y nos mantenemos acariciando un pecado, aún viniendo a la iglesia, nos vamos a perder. Y daría tristeza que nos perdamos viniendo a la iglesia. Ni disfrutaste, o sea, ni gozaste el cristianismo, ni tampoco el mundo. Hay personas que se van a perder por acariciar pecado, viniendo a la iglesia, ni fueron fieles cristianos, ni fueron mundanos. Entonces, si te va a perder, piérdete bien. Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3. Mejor ser frío o caliente. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Mejor ser frío, o sea, o un buen mundano o un buen cristiano. Porque a lo tibio yo lo vomito. Eso es profecía, hermano. Eso es profecía. A lo tibio lo vomito. Ahora, en vez de ser tibio, defínete. Frío o caliente. ¿Me voy a entender? Entonces, hermano, pidámosle al Señor que nos dé fuerza. Y eso es un tema que yo voy a dar más adelante, basado en Corintios, 1 Corintios 9. Que nos dé fuerza para golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre para que nuestra vida esté controlada única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. No acariciemos el pecado. No acariciemos. Sierva de Dios, no lo voy a leer, ya se me fue el tiempo. Tengo el libro aquí, Palabras de Vida del Gran Maestro. Sierva de Dios dice, también el libro Mensajes Selectos, tomo 1, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 106, dice ella en ambos libros que es el deseo de Satanás llevarnos al pecado, luego abandonarnos, desesperar. Bien, pecado acariciado es ruina total. Número dos, basado en Josué 7, nunca pensemos, repito por última vez, nunca pensemos que seremos victoriosos en pecado. Nunca lo pensé. Y Josué le clamó al Señor, ¡ay Señor, ay Señor! Dios le dice, espérate, pica el pueblo, hay un anatema, hay un pecador. Yo nací en el Evangelio. La gracia del Señor. Yo fui anciano de iglesia a los 18 años. Y había alguien que no andaba bien. Entonces, yo hablé con otro líder de la iglesia, muchachos sin experiencia. Le dije, tenemos que buscar el anatema. Tenemos que buscar el anatema. Yo lo dije basado en esta historia. Pero después me di cuenta que el anatema puede ser yo mismo. ¿Me captan la idea?
El anatema puede ser ¿quién? Yo mismo. Yo no debo de buscar el anatema fuera, no en mí mismo. Así que digamos esto pendiente. No habrá victoria mientras haya pecado en mi vida o mientras yo sea el anatema. Y número 3, llegó la hora, hermano, donde necesitamos pedirle al Señor que nos perdone. Llegó la hora en la que necesitamos pedirle al Señor que nos perdone. Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Límpiame, restáurame. ¿Y creen ustedes que Dios tiene poder para limpiarnos? Miren, Acán, y no voy a terminar esta parte, pero Acán al final de la jornada no pidió perdón. ¿Y cómo terminó Acán? Lo mataron a él, todo, porque la paga del pecado es. Llegó la hora en la que necesitamos pedirle perdón ¿a quién? Al Señor. Necesitamos pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, límpiame, restáurame, lléname de ti, limpia mi mente, ayúdame a ser una persona victoriosa en Cristo, perdóname. ¿Creen ustedes que Dios tiene poder para perdonarnos? Quiero mencionar 3 promesas. Con esto vamos a orar. 3 promesas bíblicas que nos atestiguan que el Señor puede perdonar. Primera promesa fue nuestra lectura bíblica, Isaías 1:18. Venid luego y estemos ¿qué? Bueno, si nuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán blanquecinos. Si fuesen rojos como el carmesí, tendrán a ser como ¿qué? Como blanca lana. Si mis pecados fuesen como la grana, si fuesen rojos, si fuesen negros, si fuesen amarillos, si fuese de cualquier color, el Señor nos limpiará y hará de nuestro corazón como una blanca lana. Va a limpiar, pero tenemos que hablar con el Señor. Tenemos que hablar con el Señor. Otra promesa que nos atestigua que el Señor puede perdonarnos está en 1 de Pedro 5:7. Dice, echando vuestras ansiedades, vuestras cargas, vuestros pecados delante de Él, porque Él tiene cuidado de ¿quiénes? De nosotros. Echa tus cargas sobre el Señor. Échalas. Y la última promesa, esta promesa la leí hace un ratito en una visita que estaba haciendo a la hermana Sandra Romero, estuve por su casa en el día de hoy. Le estuve leyendo este texto que dice, no temas porque yo estoy, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. El llamado en esta noche, hermanos, es agarrémonos del Señor. Y hoy nos agarramos de Dios, mañana hagámoslo otra vez. Y mañana lo hicimos, pasado mañana. Y día tras día, porque Cristo viene pronto. Termino con esto. Si nosotros nos disponemos a vencer el pecado, en Cristo lo logramos.